Mills, a los 55, el inventor de nada más ni nada menos que la bebida cola más famosa del mundo. Oh, por Dios. Y a los 65, el general Sanders hizo KFC. A los 65. O sea, la edad, en serio, es solamente una barrera mental. Eso es cierto. Yo creo que esa crisis da, pues aquí mi humilde opinión muy ignorante a veces, que es porque todo el mundo cree que está bien que a los 30 años tú ya tengas un montón de cosas y ya hayas hecho y te hayas casado y entonces la universidad y el posgrado y la especialización y casa, carro y beca. Entonces cuando uno no entra en ese círculo, en ese mismo juego que la sociedad dice, ahí es cuando uno comienza con el tema de la frustración. Pero pues como yo no soy la experta. Sí, tenemos invitada a esta hora en esta fantástica mañana. Ella es coach y conferencista internacional de desarrollo humano y empresarial. Se llama Virginia Pardo y está con nosotros. Virginia, bienvenida a esta fantástica mañana. Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Bueno, Virginia, ¿cómo hacer para planear uno el tema de los 30? Uno no se tiene que poner como esas metas por edad, sino por logros. ¿Cómo hay que hacer para no matarse la cabeza? Bueno, primero que todo, creo que es importante entender qué es realmente la crisis de los 30. Y ahí es importante entender primero qué es crisis. Cuando hablamos de crisis viene de la palabra crack, que significa ruptura. Es un cambio brusco, es la modificación del desarrollo de algo, de un evento. Y pues hay distintos tipos de crisis. Hay crisis de enfermedad, crisis de nervios, que es lo del estrés, crisis personal, que es la que llamamos la de los 30, pero también la de los 40, la de los 50, pues porque en todas esas etapas hay crisis denominadas de diferente forma. Hay crisis sociales, económicas, políticas, en fin, pero la realidad es que cualquier tipo de crisis, y en realidad la vida está llena de crisis, y cualquier tipo de crisis que vivamos son muy comunes, pero también son muy necesarias, y estas pues deben ser resueltas, superadas para poder llegar pues a un crecimiento. Y lo que decía la persona con la que estaban hablando, de que realmente es el sistema el que ha impuesto que a los 30 años ya haya que tener casa, carro y beca, como dicen por ahí. Sí. Y cuando hablamos de las crisis de los 30, no necesariamente es que es a los 30 años que se da. Esta crisis oscila entre los 25 y los 35. Hay personas que a los 25 pueden empezar con esto, y hay otros que pueden empezar con esto a los 35 años. Entonces, cuando hablamos de la crisis de los 30, realmente oscila entre los 25 y los 35 años. Pero antes de hablar, digamos, para llegar a la crisis de los 30 hay que hablar de la crisis, de lo que pasa con los 20 para llegar a los 30. Y es que en los 20 no hay, digamos, ninguna preocupación por el tiempo. No hay, digamos que la percepción que hay es que todo lo que nos propongamos lo vamos a conseguir y digamos es como la ley del menor esfuerzo. ¿En qué sentido? Que se hace un esfuerzo del 10% y se obtiene el 100% porque pues a esta edad todavía hay muchos que están viviendo con los papás, entonces tienen la casa, tienen digamos los estudios, tienen absolutamente todo. Pero cuando se llega a los 30, entendiéndose pues entre los 25 y los 35, ahí lo que pasa es que se toma, digamos que hay una toma de conciencia. ¿Pero de conciencia de qué? Conciencia del tiempo y conciencia de sí mismos. Y ahí es donde entra la reflexión y es donde se vienen a preguntar realmente qué ha pasado y se mira hacia atrás. Porque, digamos, en los 20 no se mira el tiempo ni para adelante ni para atrás, se vive simplemente. Pero cuando se llega a los 30 es cuando se empieza a mirar para adelante y para atrás. Entonces ahí es donde vienen las preguntas de qué he hecho. Vienen las expectativas y se han cumplido lo que se había propuesto hasta el momento. Y como la sociedad, digamos, ha impuesto el hecho de que a los 30 tienes que haber alcanzado todo. Entonces, ahí es donde viene realmente lo que es la angustia y la frustración, porque además vienen comparaciones con modelos como los que tú estabas nombrando. Entonces, por ejemplo, Bill Gates a los 30 años ya era un hombre exitoso. Los fundadores de Facebook, pues también jovencitos exitosos. O empiezan a compararse con compañeros y amigos que de pronto han alcanzado éxitos que ellos no. Y ahí es donde viene la frustración. No, pues es que si uno se compara, le da depresión desde los 19, porque Justin Bieber a los 19 años ya nos puede mantener a todos en RCN Radio juntos, y uno a los 26 y todavía aquí dándole. Entonces ahí es donde uno dice, entonces, ¿en qué radica? En la crianza, en la capacidad,
en los ideales o tal vez en el contexto social el hecho de sentirse frustrado o exitoso dependiendo la edad? O sea, se siente frustrado por si se está comparando con los parámetros que la sociedad impone. Pero lo importante, digamos, en ese momento es poder hacerse el cuestionamiento de realmente si lo que quiere hacer es lo que él quiere o lo que los demás quieren que haga para él poder ser reconocido y aceptado dentro de lo que la sociedad marca como lo que debe tenerse a los 30. Entonces, ahí es donde se vienen los cuestionamientos, que es, por ejemplo, que si se han logrado las metas soñadas, ¿dónde quiero estar? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde quedaron mis sueños? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y ahí empieza una serie, digamos, de creencias limitantes que empiezan a surgir, porque claro, como empieza esa angustia de que yo no he logrado lo que se supone que debía de haber logrado, entonces empiezan una serie de creencias limitantes como que yo no sirvo, yo no puedo, esto no es para mí, etcétera, etcétera, y entonces ahí empieza lo que es, digamos, la incertidumbre y como ese desconcierto de no saber qué hacer. Pero ahí precisamente donde, dependiendo cómo la persona lo enfrente, esta crisis, es donde va a salir adelante. Uh-huh. Porque fíjate, si yo les digo, digamos, a ustedes ahí en la mesa, si yo les digo a ustedes la palabra problema, ¿qué emoción y qué connotación les llega? Confusión. Sí, ¿qué más? ¿Obstáculo puede ser? Sí, ¿qué más? Impotencia. Impotencia, sí. Y como emociones, miedo, incertidumbre, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Ansiedad. Sí. Exactamente. Pero si yo les digo reto, ¿qué les llega? Fuerza. Ajá, ¿qué más? Emoción puede ser. Sí. Como motivación podría ser. Exactamente. También ansiedad, pero es distinta. Exacto, por ahí hay una motivación. Entonces, fíjate una cosa. La crisis de los 30 la podemos ver como un reto o como un problema. Ahí radica la diferencia para tú, digamos, poder disfrutar esa transición. Si la ves como un problema, la vas a vivir como un problema con las emociones y los temores que ustedes nombraron y muchos más que los acompañan. Uh-huh. Pero si la enfoca y la percibe como un reto, como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de transición, como definir realmente hacia dónde quiere ir, una vida con sentido, entonces es totalmente diferente la forma en que vive la crisis. Porque la crisis es la misma. Las preguntas, las reflexiones, los temores, la incertidumbre, todo eso es lo mismo. Uh-huh. La diferencia está en cómo tú lo percibes y lo enfrentas. Y no solamente la crisis de los 30, cualquier evento en la vida que tengamos, de cualquier índole, personal, profesional, lo que tú quieras, la clave está en cómo lo percibes y cómo lo enfrentas. Entonces, las personas que perciben la crisis de los 30 como un problema, entonces se quedan ahí dando vueltas, se deprimen, se pierden en el tema, no saben qué hacer, se angustian, etcétera, etcétera. Y las personas que realmente lo ven y lo enfocan como una oportunidad de cambio, de crecimiento, una conciencia del tiempo y de sí mismos, entonces ellos lo que hacen es que disfrutan esa transición y ¿cómo vas a lograr ese cambio? Lo vas a lograr es trazándote lógicamente nuevas metas, nuevos objetivos y lógicamente nuevas acciones. Uh-huh. Entonces, ahí realmente sí evolucionan y logran. Pero la transición, es decir, la crisis es la misma para todos, o sea, tanto hombres como mujeres. Solamente que la mujer tiene un componente adicional que no tiene el hombre en esta crisis, que es el reloj biológico. Sí. Porque la mujer sí tiene ese tema, ¿no? Del reloj biológico y entonces que los hijos y que no sé qué y tal. Y esto es una adicional depresión para la mujer. Pero digamos, los temores, las incertidumbres, los cuestionamientos y todo eso, tanto el hombre como la mujer son los mismos. Ay, qué bueno, pues sí, claro. Sino que ese reloj biológico es el que hace que se acentúe un poco más. Virginia, muchísimas gracias. Y ya la gente de pronto, no sé si tú hagas consultas, asesorías claro. Particulares, un teléfono donde te puedan contactar o una página. Sí, mira, 610-9872 es el directo o 610-7461 para poder, con muchísimo gusto, que quieran llamarlo, con mucho gusto aquí los puedo apoyar, porque es importante en estos procesos que hay gente que supera esto muy bien solos, pero hay otros que necesitan acompañamiento y ahí es donde realmente los profesionales entramos a ayudar, a apoyar.
Ah, qué bueno, pues ahí están los números de contacto. Virginia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Ella es Virginia Pardo, es coach y conferencista internacional de desarrollo humano y empresarial.